El siguiente es un fragmento de la editorial del periódico El Tiempo. En Rusia y en todos los países sometidos a la órbita despótica, los derechos humanos no han tenido reconocimiento alguno. En aquella esfera, la negociación de la dignidad humana continúa siendo la norma superior e inmodificable. En contraste, en el mundo libre, la Declaración de los Derechos Humanos ha encontrado fervorosa y progresivamente aplicación con el correspondiente fortalecimiento de la democracia. Por su contenido, este editorial puede relacionarse de manera directa con el contexto de A. La violencia política, B. La Primera Guerra Mundial, C. La Guerra Fría y D. La Revolución Bolchevique. Para mí la respuesta correcta es la Guerra Fría, ya que nos están diciendo primero que fue en Rusia y que no se tuvieron en cuenta los derechos humanos, y pues nomás pues con decirnos que es un fragmento del tiempo que en Rusia, y que fueron también los países sometidos a la órbita despótica, pues con eso nos quiere hacer referencia a que pues es la Guerra Fría. Existe un debate entre los defensores de dos teorías económicas. De acuerdo con la primera teoría, el Estado debe intervenir en la economía de un país, sobre todo en tiempos de crisis, pues la obligación del Estado es reducir las pérdidas que pueden tener las empresas y los individuos. De acuerdo con la segunda teoría, la intervención estatal en la economía conduce inevitablemente a situaciones estructurales de crisis, al desestimular el crecimiento económico entre empresas e individuos. ¿Cuál de las siguientes situaciones es afín con la segunda teoría económica? A. En un país, las empresas privadas que brinden empleo a jóvenes menores de 25 años de edad tienen descuentos de los impuestos que pagan. B. Para eliminar el monopolio estatal en el suministro de servicios públicos, un gobierno decide subastar las empresas públicas de electricidad y agua. Para reducir el desempleo, un gobierno invierte grandes sumas de dinero para la construcción de puentes, carreteras y vías férreas. Y D. En un país, las empresas extranjeras deben pagar altos aranceles como una medida para proteger las empresas nacionales. Considero que la respuesta correcta es la B, ya que nos están diciendo que, la segunda teoría nos dice que el Estado, la intervención estatal en la economía conduce inevitablemente a situaciones estructurales de crisis, al desestimular el crecimiento económico. Entonces, si eliminamos un monopolio estatal, que es el que está manejando tanto los servicios y todo, la población no va a tener como esos gastos de más o esos gastos del servicio. Entonces, si se elimina ese monopolio, eso es lo que nos está tratando de decir el segundo, que las empresas privadas o la electricidad y agua sean subastadas o vendidas y que ya no tengamos que pagar eso. Fragmento 1. Fuegos de artificio se elevaron sobre la cercana puerta de Brandenburgo, hasta hace poco aislada detrás del derrumbado muro de Berlín, y encendieron el cielo celebrando el nacimiento de una nación de 79 millones de personas. Fragmento 2. Un alemán oriental, su esposa y su hijo de 9 años de edad usaron un cable para huir a Berlín Oeste. A pesar de la fuerte guardia, la policía de Berlín Oeste dijo que al hombre de 33 años de edad, su esposa de 32 y el niño se escondieron en lo que los alemanes orientales llaman por su ministerio, que consta de varias dependencias. Durante la noche dejaron caer una soga y cruzaron en el muro comunista que divide Berlín Este del Oeste, que en cierto punto está a solo 7 metros del edificio. Analizando ambos fragmentos, es posible concluir que el fragmento 2 es el anterior al fragmento 1, porque mientras en el fragmento 1 se describe la caída del muro de Berlín, en el fragmento 2 se describen A. Las circunstancias históricas que condujeron a esa caída del muro de Berlín que dividía Alemania Oriental del Occidental. B. Las acciones de las familias de Alemania Oriental que motivaron a la comunidad internacional a intervenir militarmente para derribar el muro de Berlín. C. Las persecuciones policiales a los judíos que habitaban Alemania Oriental desde la Segunda Guerra Mundial. Y D. Las estrategias utilizadas por los alemanes habitantes de Alemania Oriental para lograr escapar con éxito. Considero que la respuesta correcta claramente es la D, ya que es la única en la que nos habla en sí de lo que nos está diciendo el texto, que nos está contando cómo una familia, padre, madre e hijo, lograron escapar por medio de una soga, de un cable, del este al oeste.
que era lo que dividía, pues que el muro comunista era lo que dividía. Entonces considero que esa es la respuesta correcta. Simplemente nos estaban hablando de unos habitantes que intentaban huir de Alemania Oriental. En el debate sobre la legalización de la prostitución, una periodista española sostiene: de entrada es un tema sobre el que todo el mundo se siente con derecho a opinar, pero no conceden ese mismo derecho a las propias trabajadoras sexuales. Nadie les pregunta lo que piensan, porque con un puritanismo y una ignorancia feroces, la mayoría de los políticos y de los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierda, piensan que todas ellas son unas víctimas del proxenetismo, a las que hay que rescatar de su triste vida, incluso en contra de su voluntad. ¿Cuál puede ser la intención de la periodista con su declaración? A proponer que en los debates sobre la legalización de la prostitución se eviten los estereotipos sobre las mujeres que ejercen este oficio. B. Presentar una propuesta humanitaria para disminuir la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y su dependencia de los intermediarios. C. Demostrar que las trabajadoras sexuales en su gran mayoría prestan servicios voluntariamente, por lo que no hay necesidad de reglamentación. Y D. Impulsar un debate político en favor de la legalización de la prostitución, en el que no solo participen representantes de ideologías de izquierda a derecha. Considero que la respuesta correcta es ya que lo que nos está diciendo ahí claramente es que dice, es un tema sobre el cual todo el mundo se siente con derecho a opinar, pero ellas no. Entonces creo que lo que nos está invitando es que no tengamos esos estereotipos hacia las mujeres prostitutas, sino que en un debate sobre eso, sobre si se legaliza o no, las que deberían tener la última palabra serían ellas, que en sí son las que ejercen ese trabajo. De acuerdo con la Constitución de 1991, el pueblo interviene de forma directa en el ejercicio del poder mediante los mecanismos de participación ciudadana, entre los cuales se encuentra el referendo, el plebiscito, la consulta popular y la revocatoria del mandato. ¿En cuál de los siguientes escenarios no es posible hacer uso de estos mecanismos? A. Un grupo de ciudadanos quiere revocar a su alcalde de este cargo porque se han incumplido las metas que se ha propuesto en su campaña electoral. Bueno, esa es revocatoria del mandato, por lo que esa no es la respuesta correcta. El presidente quiere saber si los ciudadanos apoyan la participación política de miembros de grupos al margen de la ley, según de que se reintegren a la vida civil. Eso podría ser un plebiscito. Un grupo de ciudadanos quiere cambiar la norma constitucional que profese los espectáculos taurinos porque se consideran que se trata de casos de maltrato animal. Ese es un referendo porque es la única que puede cambiar la Constitución, por lo que esa tampoco sería la respuesta correcta, por lo cual la respuesta correcta es la D. La del presidente quiere modificar una ley, ya que de entrada el presidente no puede modificar ninguna ley, ni la Constitución. Eso tiene que pasar por ciertos pasos, luego hacer un referendo para poder cambiar una ley que ya se encuentra en la Constitución. En una ciudad del país hay serias dificultades de movilidad debido al incremento de uso de vehículos particulares. Para resolver esta problemática, algunos funcionarios del gobierno proponen las siguientes soluciones. La primera consiste en construir vías más rápidas para acortar los tiempos de desplazamiento de los vehículos. La segunda consiste en desincentivar el uso de transporte particular e invertir únicamente en el transporte público. La tercera consiste en fijar horarios de acuerdo con el último número de las placas en los cuales los vehículos particulares y de transporte público no se puedan movilizar. Finalmente, la cuarta consiste en enseñarles a los ciudadanos rutas eficientes para llegar a cualquier lugar en su vehículo particular. De las propuestas mencionadas, ¿cuáles no son compatibles? Considero que la que no es compatible es A, la 4 y la 2, B, la 1 y la 3, C, la 2 y la 1 y D, la 2 y la 3. Considero que la respuesta es claramente la 4 y la 2. La 4 nos dice, consiste en enseñarle a los ciudadanos rutas eficientes para llegar a cualquier lugar en su vehículo particular, mientras que la 2 nos dice que consiste en desincentivar el uso del transporte particular e invertir únicamente en el transporte público, ya que una nos está hablando del transporte público para incentivarlo y el otro nos dice para utilizar más los carros particulares. En el libro Tiempos difíciles, el escritor británico Charles Dickens
Describió una ciudad con las siguientes palabras: era una ciudad de ladrillo rojo, es decir, de ladrillo que habría sido rojo si el humo y las cenizas se lo hubiesen consentido. Como no era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que usan los salvajes para embadurnarse la cara. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, por las que salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse. A pesar de salir y salir sin interrupción, pasaban por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente. Tenía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas y en cuyo interior resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor, y en el que el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba con monotonía, lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía. Los estudios de la obra de Charles Dickens asocian esta descripción con la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX. ¿Cuál de los siguientes argumentos apoya esta ubicación temporal y espacial de la obra de Dickens? A. Dickens busca describir los bruscos cambios que la industrialización había traído a la sociedad en la que vivía. B. Inglaterra fue el país donde se inventó la máquina de vapor en 1776. C. Inglaterra fue el primer país en donde se empleó el ladrillo para la construcción de viviendas. Y D. Dickens buscaba denunciar la grave contaminación de las fuentes de agua en Inglaterra durante la época victoriana. Yo considero que la respuesta correcta es la A. Dickens buscaba describir los bruscos cambios que la industrialización había traído a la sociedad en la que vivía, ya que pues lo que nos habla es que nos está describiendo como la Inglaterra que en ese momento se encontraba. Nos demuestra que hubo cambios, que antes se encontraba una Inglaterra como mejor, como más limpia, y luego ya se encontró una Inglaterra que estaba una Inglaterra sucia, o que pues las máquinas, la industrialización la cambió totalmente. Entonces considero que eso es lo que nos quiere demostrar. La pesca era la principal actividad económica para 8 pequeños estados isleños del Pacífico Occidental, conocidos como Naciones Islas del Pacífico. Desde 2010 los gobiernos de estas naciones se unieron y acordaron exigir un cobro a los barcos pequeños, barcos pesqueros de otras nacionalidades, por cada día de pesca en sus aguas. Si bien en los últimos 5 años se han triplicado las ganancias provenientes de ese cobro, las agencias de apoyo al consumidor no aprueban el acuerdo. Argumentan que este incrementa los precios del pescado y que esos sobrecostos terminan recayendo finalmente en el consumidor. Agencias pesqueras conformes con el acuerdo argumentan que este no puede cambiarse porque están parados bajo la figura de una cooperación entre los gobiernos. Un grupo de empresarios de pescado, por su parte, afirma que las ganancias reales no están en vender materia prima, sino en el procesamiento de estos desperdicios, lo que generaría más puestos de trabajo y les daría mayor participación en la industria. En esta situación conflictiva que quieren probablemente lograr los actores involucrados, los gobiernos de los 8 estados quieren disminuir los precios al consumidor final. El grupo de empresarios de pescado reducir los costos de mano de obra. B. Los gobiernos quieren trabajar de manera independiente. Las agencias pesqueras quieren modificar el acuerdo de cooperación suscrito entre los gobiernos. C. Los gobiernos de los 8 estados quieren consolidar su acuerdo comercial. El grupo de empresarios pretende ampliar su margen de participación en la industria pesquera. Y de las agencias pesqueras quieren aprovechar el acuerdo entre los 8 gobiernos. El grupo de empresarios quiere reducir la participación de trabajadores en la industria pesquera. Considero que la respuesta correcta es la C. Los gobiernos de los 8 estados quieren consolidar su acuerdo comercial. El grupo de empresarios pretende ampliar su margen de participación en la industria pesquera. Porque lo que nos está diciendo es que en sí quieren lograr es un acuerdo para que todos de cierta forma salgan beneficiados. Y también los empresarios dicen que esto va a generar más empleo, es decir, que eso va a hacer que su empresa, su industria crezca, por lo que esta sería la respuesta correcta. En pocos meses una persona aumentó las ganancias de su negocio de venta de ensaladas. Sus clientes consideraban que la podían comer
que podían comer una buena cantidad a un precio justo. Sin embargo, al iniciar el periodo de sequía en la región, la cosecha de verduras disminuyó y esto hizo que la producción resultara más costosa, lo que obligó a la persona dueña del negocio a preparar menor cantidad de ensaladas y a reducir las porciones. Si se aplica los conceptos de oferta y demanda al caso anterior, es correcto afirmar que la oferta de ensaladas aumentó dada la buena acogida del negocio por los consumidores y luego la demanda de este producto disminuyó dado los precios de la porción de la ensalada. Creo que esa no es la respuesta correcta, considero, ya que más que la porción de la ensalada disminuyó la demanda a los precios que se elevaron las verduras que utilizaba para crear esa ensalada. B. La oferta de ensaladas disminuyó en los primeros meses, luego la demanda también disminuyó por efectos de la sequía y escasez. La oferta de las ensaladas en los primeros meses aumentó, no disminuyó, por lo que tampoco sería la respuesta correcta. La C dice: la demanda de ensaladas aumentó a la buena acogida, es verdad, del negocio por los consumidores y luego la oferta disminuyó porque iniciaron los problemas de sequía y escasez. Esa respuesta es correcta, pero vamos a mirar la D. La demanda de ensaladas no aumentó en los primeros meses y luego la oferta del producto pese a las condiciones de sequía. Esta no es correcta, la correcta es la A, ya que la demanda sí aumentó en los primeros meses y luego disminuyó, no al revés como nos dice la D. Elija la opción que ordena del más antiguo al más reciente los siguientes eventos que marcaron la historia política y económica mundial durante el siglo XX. 1. Disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 2. Crisis económicas de 1929 en Estados Unidos. 3. Revolución cubana. 4. Segunda Guerra Mundial. Considero que la respuesta correcta acá, primero que todo, sería la crisis económica de 1929 fue primero que todo. Por eso podríamos decir que la respuesta es la de una vez, ya que es la única por la que empieza el número 2, que es la crisis económica que tuvo Estados Unidos. Un grupo de personas en estado de pobreza extrema ha llegado a construir casas en una zona costera que no estaba habitada. Piensan que no es necesario comprar el terreno y esperan que las construcciones que hagan resulten muy económicas porque utilizarían madera que cortarían en un bosque cercano. Sin embargo, una persona les hace algunas advertencias. Unos habitantes de un pueblo no muy distante les cuentan que lo más probable es que las casas que se construyan se inunden cada mes cuando la marea llega a su nivel más alto. Una autoridad costera les advierte que no pueden hacer construcciones en esta zona, pues ese tipo de casas serían ilegales por encontrarse en un terreno que es de la nación. Un guardabosque les señala que para poder explotar la madera del bosque deben solicitar a una autorización y finalmente un grupo de pescadores de la zona les advierte que si se instalan servicios de salud pública o educación no podrían criar a sus hijos en buenas condiciones. Las personas deciden, sin embargo, proseguir con su proyecto, pues debido a su situación económica consideran que no hay otra opción para tener esa vivienda. ¿Entre quiénes es más probable que se dé un conflicto? A. Entre el grupo de personas y los habitantes del pueblo cercano. B. Entre el grupo de personas y los guardabosques. C. Entre el grupo de personas y la autoridad costera. Y D. Entre el grupo de personas y el grupo de pescadores de la zona. Yo creo que más que todo es con la autoridad costera, ya que no puede, porque a la autoridad costera a ellos le dijeron que eso era ilegal, que si lo hacían era ilegal lo que estaban haciendo. En cambio los otros más que todo daban su opinión sobre eso, les estaban diciendo que no podrían criar a sus hijos con buenas condiciones, más la autoridad costera como tal sí les dijo que eso era ilegal, que lo que estaban haciendo era ilegal. En un debate a propósito de la protección de los derechos del autor y el libre acceso a la información y la cultura a través de Internet, los representantes de dos grupos distintos presentan las siguientes opiniones. Los usuarios tendrán que aceptar seriamente que vivimos en una economía de mercado garantizada por la Constitución, en la que las cosas tienen un precio y solo el Estado puede decidir el acceso a la cultura y a la información a través de Internet u otros medios digitales, sean gratis o no. Los periodistas, usuarios y creadores de Internet declaramos que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas, impulsadas por sectores que quieren preservar anticuados modelos de negocio e imposibilitar el saber humano siga siendo libre. Considerando los argumentos de cada una de las partes, es posible concluir que estas presentan visiones divergentes en relación con A. El nivel de credibilidad e imparcialidad de la información que circula en Internet. B. El deber de los estados de garantizar cobertura y acceso a Internet de manera gratuita para todos sus ciudadanos.
C. El papel del Estado en la regulación del acceso público a la información disponible de Internet. Y D. La responsabilidad de los medios masivos de comunicación en la búsqueda del bienestar social. Ok, nos están hablando de que presentan unas visiones divergentes y considero que la presentas con la respuesta de la C, el papel del Estado en la regulación del acceso público a la información disponible en Internet, ya que lo que nos está hablando es que nos está diciendo cómo nos están hablando de los derechos de autor y hay dos puntos de vista, uno que está de acuerdo y uno que está en desacuerdo, pero lo que nos están hablando es de eso, es de las personas que tengan acceso a ese y cómo el Estado puede regular, pues sí, ese acceso. Entonces, de esta forma divergería, sería divergente a lo que nos está hablando. De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, las acciones afirmativas son todas aquellas medidas políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso y en la cual tan formalmente desigual que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad, sustancia de todo el conglomerado social. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede entenderse a partir del concepto de la acción afirmativa? A. El alcalde de un municipio decreta que todas las edificaciones que se construyan en la ciudad deben tener rampas de acceso para personas en condición de discapacidad. El gobernador de un departamento establece la creación de colegios especiales exclusivos para separar a estudiantes que tipifiquen como parte de población diversa sexualmente. C. Un concejal propone que miembros de las comunidades afroindígenas no puedan acceder a instituciones educativas públicas para no influenciar sus culturas con costumbres occidentales. Y D. El decano de una universidad pública propone la expulsión de un grupo de estudiantes por adelantar una manifestación o un modo de protesta durante un acto religioso convocado por las directivas de la institución. Considero que la respuesta es la A, ya que nos están diciendo que es las medidas o políticas en las que todas las ciudadanos incluyen, que sean unas políticas de inclusión. El único en todas las opciones que estaba haciendo una política de inclusión era el alcalde, que quería construir rampas para las personas con discapacidad. El resto intentaba buscar una solución disfrazada de un estereotipo o un egoísmo. Una academia colombiana a propósito de la participación de las mujeres en la justicia internacional señala lo siguiente: en total, solo el 17% de los miembros de las cortes internacionales son mujeres. De igual forma, 19 de los 52 procedimientos especiales de la ONU no han sido jamás liderados por una mujer. En el Comité de Derechos Humanos de la ONU, solo 5 de sus 18 miembros son mujeres, y en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, solo 3 de los 18 son mujeres. Por eso, cuando algunas mujeres sugieren que ya estamos en condiciones de llegar a estos cargos sin que entre a operar la paridad o un régimen de cuotas, normativa que busca garantizar la presencia de un porcentaje mínimo de personas con ciertas características en una entidad o cargo, están juzgando a partir de su propia condición y no a partir de la estadística. Al menos en el espacio de la justicia internacional estamos muy lejos de juzgar bajo unas reglas de juego justas. El análisis presentado por la Academia se fundamenta en el concepto de comunidad internacional, meritocracia laboral, C. equidad de género y D. desigualdad social. Considero que la respuesta es la C claramente, ya que nos están hablando desde los trabajos tanto para hombres como para mujeres y cómo en cada ciudad, en cada cargo, cuántas personas o cuántas mujeres se encuentran por cuántos hombres. Por lo que más que todo nos están hablando de la equidad de género. De la desigualdad social no, porque nos están hablando claramente de la diferencia o la igualdad que hay entre mujeres y hombres. Una entidad del Estado quiere contratar la reparación y construcción de los parques de una ciudad. Al enterarse un alto funcionario del Estado, llama a la persona encargada de escoger al mejor oferente y le exige que contrate una determinada empresa. El funcionario explica que contratar a esta empresa es lo más recomendable y que la empresa tiene mucha experiencia en este tipo de construcciones. Además, la conoce de primera mano porque la dirige uno de sus familiares. La persona a cargo de la contratación accede a la petición y considera que lo puede denunciar al funcionario. A la luz de la Constitución, ¿por qué puede denunciarse al funcionario? A, por postular un oferente que según su juicio tiene una amplia experiencia en construcción y reparación de parques. Creo que esa no es la respuesta correcta, porque pues igualmente así cuando una persona ve su hoja de vida y le parece una buena opción, pues tiene todo el derecho de decir no, me parece una buena opción, no tiene por qué ser juzgado ante la Constitución, por lo que esa no sería la respuesta correcta. Por omitir detalles acerca de los vínculos personales que lo relacionan con la empresa de la construcción que se quiere contratar,
no está omitiendo los detalles. De hecho, él está diciendo que se relaciona con que lo está trabajando es un familiar de él, por lo que no está omitiendo el detalle, él lo está diciendo. Por abuso de autoridad, pues su propósito era influir en la decisión y obtener un beneficio propio antes que un beneficio común. La D dice por negligencia, por lo que esa no sería la respuesta correcta de entrada, porque no, igualmente la empresa cumple buenas condiciones. Entonces no nos está diciendo que va a retrasar el inicio de las obras ni nada de eso, por lo que esa no sería la respuesta. La respuesta sería la C, es un abuso de autoridad, porque él lo que estaba haciendo era buscar un beneficio propio, un beneficio para su familia, un beneficio para la persona familiar que maneja la empresa. Un ministro afirmó lo siguiente sobre un nuevo programa de vivienda. El programa prioriza la asignación de las viviendas gratuitas a hogares que se encuentren vinculadas a programas sociales del Estado que tengan, por ejemplo, la superación de la pobreza extrema, que estén en situación de desplazamiento, que hayan sido afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y o que se encuentren habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Y dentro de la población en estas condiciones se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y adulto mayor. Según los planteamientos de este ministro, las políticas de vivienda deben orientarse hacia la entrega de los recursos a la población con mayor capacidad de pago. En ningún momento se hablaron de algo de capacidad de pago, por lo tanto la descarto. C, la universalización del derecho constitucional a la vivienda digna. C, la focalización de los recursos para beneficiar a la población más vulnerable. Y de la asignación de recursos según la pertenencia étnica y de género. Pues en ningún momento nos hablaron de la pertenencia étnica de género, simplemente nos dijeron que sería hacia las mujeres, hombres cabeza de hogar y adultos mayor, por lo que nos están hablando de la población más vulnerable. Eso es lo que quieren hacer, enfocarse en ellos. Igualmente van a ayudar a todos, pero más hacia ellos, que es una población más vulnerable. En 2013, productores de cuero y calzado del país protestaron por el aumento en las importaciones y el contrabando de los zapatos provenientes de China, que se venden en Colombia a muy bajos precios. Los productores le solicitaron al gobierno nacional restringir la exportación de pieles, pues sostienen que al exportar estas se generan escasez de materia prima en el mercado local. Según ellos, esta escasez aumenta los precios de los productos nacionales de esta marroquinería. Por su parte, los exportadores solicitan no restringir su mercado, alegando que solo el 25% del cuero crudo se vende internacionalmente. Así afirman que el problema no es el desabastecimiento de la materia prima, sino la baja competitividad y el atraso tecnológico que hay en la industria del cuero y calzado en Colombia. Según la información presentada, ¿cuál de las siguientes opciones resume lo que los exportadores de cuero quieren lograr? A, comercializar el cuero crudo que no consumen los productores nacionales en mercados extranjeros competitivos. De entrada considero que la respuesta es correcta, ya que lo que ellos quieren es comercializar su cuero, comercializar el cuero que los productores nacionales no consumen. Es decir, acá pues no, nacionalmente no se va a consumir eso, no se va a utilizar esos productos, ese cuero, pero sí puede ser muy competitivo a nivel internacional o a los extranjeros, por lo que esa sería la respuesta correcta. A eso nos está hablando el texto. Julio no le colabora a su familia en las tareas del hogar, es decir, no limpia, no lava y no cocina. Al ver a un hombre llorar, Julio se burla y dice que los hombres de verdad no lloraban. Cuando tiene dudas sobre su trabajo, busca solamente a los hombres porque cree que las mujeres no podían ayudarlo. A pesar que las mujeres cercanas a Julio están molestas por su comportamiento, él continúa actuando de esta manera. ¿Cuál de las siguientes opciones explica mejor el comportamiento de Julio? A, Julio no colabora en las tareas del hogar porque no sabe cómo hacerlas. Es totalmente falso, simplemente se nota que es un comportamiento de una persona machista, que igualmente, aunque las mujeres sepan, no las busca. B, Julio considera que hay actividades exclusivas para mujeres y otras para hombres. Puede ser. C, Julio trata de complacer con sus acciones los deseos e intereses de sus familiares. Falso, simplemente se está complaciendo a sí mismo. D, Julio no le importa que las personas cercanas a él se molesten por su comportamiento. Más que eso, lo que nos quiere mostrar el texto es la gran brecha que Julio piensa que tiene entre mujeres y hombres, por lo que esta sería la respuesta correcta. La coyuntura de la Guerra de los 1000 días fue aprovechada por las élites de la provincia de Panamá para declarar su independencia del Estado colombiano y conformar nueva república. Este movimiento separatista fue posible gracias a que las élites panameñas
recibieron apoyo militar de Estados Unidos. A cambio de este apoyo, los panameños le cedieron a los norteamericanos una zona del Istmo para la posterior construcción del canal fundamental en el comercio marítimo internacional. En el mapa geopolítico internacional, la separación de Panamá puso en evidencia al desinterés del gobierno respecto a las potencialidades económicas del territorio panameño, ve la estrategia estadounidense para alcanzar los objetivos económicos a partir de su poderío militar, de la apertura económica de los mercados americanos a las potencias europeas y del compromiso político de Estados Unidos en la independencia de los países latinoamericanos. La B totalmente no es, ya que Estados Unidos sí estaba esperando tener algo a cambio, como no lo dice la B. Simplemente lo que quería lograr era algo económico, tener algo de recompensa. Por lo que luego de que Estados Unidos le dio apoyo a Panamá, lo que hizo fue construir ese puente, ya que eso fue lo que ellos siempre quisieron, tener ese puente, ese canal, que es el canal de Panamá, que es el comercio marítimo. Entonces, eso era lo que quería buscar. Simplemente ellos tienen el poder militar y tienen los recursos, lo iban a hacer para seguir teniendo esos recursos, es decir, apoyarse económicamente. ¿Cuál de los siguientes no es una función de los partidos políticos? A, representar las demandas sociales a través de los voceros. Sí es una de las funciones de los partidos políticos, ya que ellos se encuentran para representar a los ciudadanos. B, recoger, discutir y promover las ideas y propuestas de sus miembros. También ellos dan las propuestas que quiere dar como la persona encargada o la persona que va a representar a ese partido político. C, servir como intermediarios entre las autoridades públicas y los ciudadanos. También de eso se encargan los partidos políticos, de toda esa información, de todo lo que las personas piensan, de lo que las personas no están de acuerdo o en desacuerdo. En acuerdo o en desacuerdo, es de los partidos políticos se encargan de decirlo. Y C, de operar como recaudadores de dineros públicos para el Estado. Bueno, en ningún momento hacen eso, creo que más de servir para el Estado, sirven para los ciudadanos.